O ser bienaventurado Shakyamuni Buddha, precioso tesoro de compasión, que concedes la paz interior suprema. Tú que amas a todos los seres sin excepción, eres la fuente de toda felicidad y bondad, y nos guías por el camino libertador. Tu cuerpo es una gema que colma todos los deseos. Tu palabra el néctar purificador supremo. Y tu mente el refugio de todos los sintientes. Con las manos juntas en señal de respeto a ti me dirijo. Amigo supremo y fiel, y te suplico desde lo más profundo, te ubico. Por favor, concédeme la luz de tu sabiduría para disipar la oscuridad de mi mente y sanar mi contigo alimentame con tu bondad para que pueda ofrecer a los demás un banquete de contigo gracias a tu compasiva intención, tus bendiciones y obras virtuosas, y mi sincero deseo de confiar en ti. Que todo el sufrimiento desaparezca de inmediato. Que disfrutemos de alegría y felicidad. Y el Dharma sagrado sin cesar.
Ante mí en el espacio aparece Guru Heruka, padre y madre, rodeado de la asamblea, de los gurús directos y del linaje. Yidams, Budas, Bodhisattvas, héroes dakinis y protectores del Dharma. Voy a refugiarme para siempre en Buda, el Dharma y la Sangha, para beneficiar a todos los seres. Voy a alcanzar el estado de Heruka. Voy a refugiarme para siempre en Buda, el Dharma y la Sangha, para beneficiar a todos los seres. Voy a alcanzar el estado de Heruka. Voy a refugiarme para siempre en Buda, el Dharma y la Sangha, para beneficiar a todos los seres. Voy a alcanzar el estado de Heruka, a fin de conducir a todos los maternales seres sintientes al estado de la felicidad última. Voy a alcanzar en esta misma vida, lo antes posible, el estado de la unión de Buda Heruka. Con este propósito voy a practicar las etapas del camino de Heruka, a fin de conducir a todos los maternales seres sintientes al estado de la felicidad última. Voy a alcanzar en esta misma vida, lo antes posible, el estado de la unión de Buda Heruka. Con este propósito voy a practicar las etapas del camino de Heruka, a fin de conducir a todos los maternales seres sintientes al estado de la felicidad última. Voy a alcanzar en esta misma vida, lo antes posible, el estado de la unión de Buda Heruka. Con este propósito voy a practicar las etapas del camino de Heruka. Guru Heruka, padre y madre, junto con los demás objetos de refugio, se disuelven en mí y recibo sus bendiciones. Del estado del goce la vacuidad aparezco como Heruka. Mi cuerpo es azul, tengo un rostro y dos manos con las que sostengo un vajra y una campana y abrazo a Varshavaraji. Estoy de pie con la pierna derecha extendida. Om Shri Varshajerurukan Hum Hum Pedakinitsala Sambaram Soha. Mi mente se ha transformado en la unión del gozo y la vacuidad, mi cuerpo en el cuerpo de Heruka y mi palabra en su mantra. La sílaba Hum en mi corazón irradian rayos de luz que purifican todos los mundos y a los seres que habitan en ellos. Todo deviene de una pureza inmaculada, repleto de una gran gala de ofrendas, de la naturaleza de la sabiduría excelsa y concede un gozo no contaminado. Sobre mi coronilla, sobre un asiento de loto y luna, está sentado Vajrasattva, padre y madre. Son inseparables de los seres de sabiduría. Oh Guru Vajrasattva, por favor escúchame.
corro el grave peligro de morir antes de haber purificado mis faltas. Por ello, con el agua de tu compasión, purifica, por favor, todas mis acciones perjudiciales y caídas morales. Om Vasya Hiruka Samaya Manu Palaya Hiruka Tenopatita Andrido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Nurakta me bawa Sarva Siddhi me prayata Sarva Karma Sutame Sityan Chiryan Kuruhum Ha 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 Hu Bhagavena Vasya Hiruka Mame Munsa Hiruka Bawa Maha Samaya Satu Aumpe. Om Vasya Hiruka Samaya Manu Palaya Hiruka Tenopatita Andrido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Nurakta me bawa Sarva Siddhi me prayata Sarva Karma Sutame Sityan Chiryan Kuruhum Ha 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 Hu Bhagavena Vasya Hiruka Mame Munsa Hiruka Bawa Maha Samaya Satu Aumpe. En respuesta a mi súplica del rosario del mantra en su corazón desciende un torrente de luz y néctar que purifica todas las faltas y los obstáculos de mi cuerpo, palabra y mente. Vaya sattva, Padre y Madre, se disuelve en mí y bendice mi continuo mental. En el espacio ante mí sobre un loto y un disco solar, pisando a Bhairava y Kalarati se encuentra mi Guru Rai Heruka. Su cuerpo es azul oscuro como una montaña de lapislázuli, tiene 4 rostros y 12 brazos. Su rostro principal es azul oscuro, el de la izquierda verde, el posterior rojo y el de la derecha amarillo. Con los 2 brazos principales abraza Varshavaraji, con una mano sostiene un Varsha y con la otra una campana. Con otras 2 manos sostiene una piel de elefante, con otras 2 un damaro y una katanga, con otras 2 un hacha y un cráneo rebosante de sangre, con otras 2 un cuchillo curvo y un lazo varsha, y con otras 2 un tridente y una cabeza de brama de 4 rostros. Muestra las 9 actitudes de un héroe y lleva 6 ornamentos de hueso. Su coronilla está adornada con una media luna y un doble varsha. Lleva un largo collar de 50 cabezas humanas cuya naturaleza es sabiduría, y en la parte inferior de su cuerpo viste una piel de tigre. Está de pie con la pierna derecha extendida en medio de un fuego ardiente. Varshavaraji es de color rojo y está adornada con 5 mudras. Sostiene un cuchillo curvo y un cráneo y está unida en un abrazo a Jeruca. En el centro del cuerpo de la deidad principal, cuyas partes burdas simbolizan los 4 elementos del monte Meru y la mansión celestial,
Su gota roja y blanca dentro del chakra de su corazón aparece como Heruka y Vajravaraja abrazados. Los canales, cual pétalos de los elementos en las 4 direcciones, aparecen como las 4 yoginis, y los canales, cual pétalos en las direcciones intermedias, como cráneos rebosantes de néctar. En los 24 lugares de Heruka, en las partes superior e inferior de su cuerpo, se encuentran los 24 héroes, cuya naturaleza es la de las gotas, y abrazan a las 24 heroínas, cuya naturaleza es la de los canales. Y en las puertas de sus sentidos se encuentran las 8 diosas de las entradas. Están rodeados de una vasta asamblea formada por los gurús directos y del linaje, yidams, budas, bodhisattvas, héroes, dakinis y protectores del Dharma. Los 3 lugares de sus cuerpos están marcados por las 3 sílabas. Rayos de luz irradian de la sílaba Hum e invitan a la asamblea de los seres de sabiduría. Zahum Bam Ho. Los seres de sabiduría devienen inseparables de los seres de compromiso. Sostenedor del Vajra y Guru cual gema preciosa, gracias a tu bondad puedo realizar el estado de gran gozo en un instante. A tus pies de loto con humildad me postro. A medida que se incrementa la impureza de los tiempos, tu poder y bendiciones aumentan, y cuidas de nosotros con prontitud, veloz como el pensamiento. Oh Chakra Padre y Madre, ante ti me postro. Ante los gurús que residen en los 3 tiempos y en las 10 direcciones, ante las 3 gemas supremas y todos los demás objetos de veneración, me postro con fe y respeto, con un coro melodioso de alabanzas y con tantos cuerpos emanados como átomos hay en el mundo. La excelsa sabiduría del gozo no contaminado y la vacuidad aparece bajo el aspecto de infinitas diosas portadoras de ofrendas, de agua para beber, agua para hacer abluciones, flores, incienso, luz, perfume, manjares y música de infinitos mundos, que os ofrezco a vosotros, Guru Gerukan, gloriosos Padre y Madre, y a los héroes y heroínas de la rueda del gran gozo, y de las ruedas del corazón, de la palabra, del cuerpo y de compromiso. Concededme, por favor, los logros de los paraísos externo e interno de la Dakini. Om Guru Heruka Vajra Yogini Sapariware Argam Partija Soha Padyam Partija Soha Vajra Pupea Soha Vajra Dupea Soha Vajra Divea Soha Vajra Gendea Soha Vajra Nivea Soha Vajra Shakta Soha. Todas las formas que existen en los infinitos reinos se transforman en una vasta asamblea de diosas upavasas, con rostros sonrientes y hermosos cuerpos, llenando todo el espacio. A vosotros, Guru, Padre y Madre, y a toda la asamblea de deidades, os las ofrezco, por favor, aceptadlas, y que al percibir todas las formas existentes como Rupavarsas, yo y todos los seres sintientes recibamos el gran gozo inalterable y completemos la concentración suprema de la unión del gran gozo y la vacuidad. Om Rupa Vens Hum Hum Pe. Todos los sonidos que existen en los infinitos reinos se transforman en una vasta asamblea de diosas Shaptapayas que entonan dulces cantos y tocan el laúd, llenando todo el espacio. A vosotros, Guru, Padre y Madre, y a toda la asamblea de deidades, os las ofrezco, por favor, aceptadlas, y que al percibir todos los sonidos existentes como Shaptavarsas, yo y todos los seres sintientes recibamos el gran gozo inalterable y completemos la concentración suprema de la unión del gran gozo y la vacuidad.
Om Shabda Bens Hum Pe. Todos los olores que existen en los infinitos reinos se transforman en una vasta asamblea de diosas Gandharvas que impregnan todas las direcciones con deliciosas fragancias, llenando todo el espacio. A vosotros, Guru, Padre y Madre, y a toda la asamblea de deidades, os las ofrezco, por favor, aceptadlas, y que al percibir todos los olores existentes como Gandharvas, yo y todos los seres sintientes recibamos el gran gozo inalterable y completemos la concentración suprema de la unión del gran gozo y la vacuidad. Om Gendeben Sum Hum Pe. Todos los sabores que existen en los infinitos reinos se transforman en una vasta asamblea de diosas rasavasas que portan vasijas adornadas con joyas rebosantes de néctar, llenando todo el espacio. A vosotros, Guru, Padre y Madre, y a toda la asamblea de deidades, os las ofrezco, por favor, aceptadlas, y que al percibir todos los sabores existentes como rasavasas, yo y todos los seres sintientes recibamos el gran gozo inalterable y completemos la concentración suprema de la unión del gran gozo y la vacuidad. Om Raseven Sum Hum Pe. Todos los objetos tangibles que existen en los infinitos reinos se transforman en una vasta asamblea de diosas parsavasas que cautivan los sentidos con su tacto de exquisita suavidad, llenando todo el espacio. A vosotros, Guru, Padre y Madre, y a toda la asamblea de deidades, os las ofrezco, por favor, aceptadlas, y que al percibir todos los objetos tangibles existentes como parsavasas, yo y todos los seres sintientes recibamos el gran gozo inalterable y completemos la concentración suprema de la unión del gran gozo y la vacuidad. Om Parseven Sum Hum Pe. Om Guru Heruka Vacha Yogini Sapariware. Om Ahum. Ofrezco los más atractivos mudras ilusorios, una multitud de mensajeras nacidas de los lugares, nacidas del mantra y nacidas de forma espontánea, de cuerpos esbeltos diestras en las 64 artes del amor y con el esplendor de la belleza de su juventud. Ofrezco la suprema bodhicitta última, la gran sabiduría excelsa del gozo espontáneo libre de obstrucciones, inseparable de la naturaleza de todos los fenómenos, la esfera libre de concepto, sin esfuerzo y más allá de palabras, pensamientos y expresiones. En las tres joyas me refugio y confieso todas y cada una de mis malas acciones. Me regocijo de las virtudes de todos los seres y me comprometo a realizar la iluminación de un Buda. Me refugio hasta que alcance la iluminación en Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, y a fin de lograr los objetivos propios de los demás, voy a generar la mente de la iluminación. Una vez que haya generado la mente de la suprema iluminación, voy a tratar a todos los seres sintientes como a mis huéspedes y a emprender las supremas y gozosas prácticas de la perfección que alcance la budeidad para beneficiar a los seres migratorios. Que todos los seres sean felices, que todos los seres se liberen del sufrimiento, que nadie sea desposeído de su felicidad, que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio y de apego. Confieso mis malas acciones del pasado y me regocijo de las virtudes de los seres superiores y ordinarios. Por favor, permanece junto a nosotros hasta el fin del samsara y gira la rueda del Dharma a los seres migratorios, que gracias al poder de mi acumulación de virtudes
alcance pronto la unión de Heruka. Om Vajra Om, la grandiosa y poderosa base de oro. Om Vajra Om, rodeada en su confín por el vallado férreo. En el centro el monte Meru, rey de las montañas, y a su alrededor los cuatro continentes. En el este por Babilea, en el sur Yambudipa, en el oeste Aparagodanía, y en el norte Uttarakuru. Cada uno tiene dos subcontinentes, Dea y Vidya, Samara y Abhasamara, Sata y Uttara Mantrina, Kurava y Kaurava. La montaña de joyas, el árbol que colma los deseos, la vaca que colma los deseos y la cosecha sin cultivar, la rueda preciosa, la joya preciosa, la reina preciosa, el ministro precioso, el elefante precioso, el supremo caballo precioso, el general precioso y la gran vasija de los tesoros, la diosa de la belleza, la diosa de las guirnaldas, la diosa de la música, la diosa de la danza, la diosa de las flores, la diosa del incienso, la diosa de la luz y la diosa del perfume, el sol y la luna, la sombrilla preciosa, y la bandera de la victoria en todas las direcciones, en el centro todos los tesoros humanos y divinos, esta magnífica colección que no carece de nada. Os la ofrezco a ti, mi bondadoso maestro raíz, a los maestros del linaje, y a todos los gloriosos y sagrados gurús. Aceptadla con compasión por los seres migratorios, y tras haberla aceptado, concedernos por favor vuestras bendiciones. Oh tesoro de compasión, mi refugio y protector. Os ofrezco la montaña, los continentes, los objetos preciosos, la vasija de los tesoros, el sol y la luna. Surgidos de mis agregados, fuentes y elementos, como aspectos de la excelsa sabiduría, del gozo espontáneo y la vacuidad. Aceptad, por favor, los objetos de mi apego, odio e ignorancia. Mi amigo, enemigo y desconocido, así como mi cuerpo y posesiones, que sin sentimiento de pérdida os ofrezco, y bendecidme para que me libere de los tres venenos mentales. Idam Guru Ratna Mandala Kamiryatayami. Oh Guru Heruka, naturaleza del cuerpo de la verdad, tú eres mi único refugio. Purifica por favor las faltas de mis tres puertas y bendíceme para que alcance los cuatro cuerpos del gran gozo. Oh Guru Heruka, naturaleza del cuerpo de la verdad, tú eres mi único refugio. Purifica por favor las faltas de mis tres puertas y bendíceme para que alcance los cuatro cuerpos del gran gozo. Oh Guru Heruka, naturaleza del cuerpo de la verdad, tú eres mi único refugio. Purifica por favor las faltas de mis tres puertas y bendíceme para que alcance los cuatro cuerpos del gran gozo. Tras haber suplicado fervorosamente de este modo, Vajravaraja y las cuatro yoginis me confieren la iniciación de la Gumpa. Esto purifica todas las obstrucciones de mi cuerpo y me capacita para alcanzar las etapas de generación burda y sutil y el cuerpo de emanación. Guru, padre y madre entran en unión y pruebo su sustancia secreta. Esto purifica todas las obstrucciones de mi palabra, canales y aires internos,
y me capacita para alcanzar la etapa de consumación del cuerpo ilusorio y el cuerpo de deleite. Recibo a Vajrabaraji como mi consorte y al abrazarla genero las sabidurías excelsas de los cuatro gozos. Esto purifica todas las obstrucciones de mi mente y me capacita para alcanzar la etapa de consumación de la luz clara y el cuerpo de la verdad. Al escuchar las instrucciones comprendo el significado de la unión del cuerpo ilusorio y la mente del gozo y la vacuidad. Esto purifica todas las obstrucciones de mi cuerpo, palabra y mente y me capacita para alcanzar la unión de Vajradhara. Oh bienaventurado Chakrasambhara, Gran Madre Varsha Yogini, Mahasiddha Gantapa, Kurmapada, Salandarapa, Krishnapala, Guyapa, Vijayapala, Tilopa y Naropa. Os suplico concedeme la unión en esta misma vida. Oh hermanos Pantimpa, Lokia Sherapsek, Maliur Lodrodra, Kunganyimpo, Maestro Sonansemo, Venerable Dragpagyalsen, Kungagyalsen, Drogoncho y el Pagpa, Shilton Conchopen, Narkadrag Pukpai, Lamadam Pasonangyalsen. Os suplico concededme la unión en esta misma vida. Oh venerable Sonkapa, Gedruk Pelsan, Vaso Chokigyalsen, Mahasiddha Dharmavajra, Gyalguan Sapa, Gedruk Sangye Yeshe, Panchen los Anchoyen, Conchogyalsen, Chankyal Nawan Chonden, Druan los Anchonsim y Chankyal Rolpeidorje. Os suplico concededme la unión en esta misma vida. Oh venerable los Anmiendrak, Yetsum los Antuche, Jampel Sultrim, Latsum Jampel Dorje, Gran Yogi Yeshe Dondrup, Kersanten Sinkedrup, Mahasiddha Pemadurje, Yepabon Kapa de Shenyimpo, y Jeruka los Angyeshe. Os suplico concededme la unión en esta misma vida, y en especial a ti, el más precioso Lama que el Sangyacho, que revelas las sublimes y profundas prácticas esenciales para recibir sin dilación las grandes bendiciones de Jeruka. Te suplico concédeme la unión en esta misma vida. Las apariencias de esta vida son efímeras como el destello de un relámpago, y los disfrutes del samsara, falaces como la sonrisa de una diablesa embaucadora. Bendecidme para que lo comprenda y genere desde lo más profundo de mi corazón la mente de renuncia firme y poderosa que ansía la liberación. Puesto que no puedo soportar los tormentos que padecen los seres sintientes, mis madres, que han caído en el abismo ardiente del sufrimiento, bendecidme para que genere la bodichita espontánea y me esfuerce por alcanzar la iluminación completa para beneficiarlos. Bendecidme, por favor, para que complete la práctica del profundo yoga de las dos etapas del glorioso mandala corporal, el camino excelente y último del Tantra de la Madre, y el adiestramiento supremo que ha conducido a millones de seres más allá del dolor. Que después de mi muerte el bienaventurado Jeruka, junto con la asamblea de héroes y heroínas, acompañándose del sonido de música celestial, me guíen a la ciudad de la tierra pura de las Dakinis. En resumen, que en todas mis vidas siempre esté bajo tu cuidado, oh Guru Jeruka, que complete pronto todos los planos y caminos y alcance el estado de Buda Jeruka. El campo de mérito se absorbe de manera gradual desde sus límites y se disuelve en mi Guru raíz, Jeruka, que complacido viene a mi coronilla, desciende por mi canal central y se funde de manera inseparable con mi mente en mi corazón. Experimento gran gozo espontáneo.
para realizar la meditación del logro del gran gozo espontáneo mediante la absorción del gurú en nuestro interior. Ahora contempla como resultado de nuestras súplicas sinceras. Imaginamos que todos los demás seres sagrados del campo de mérito se funden en luz, se absorben desde los límites y se disuelven en Heruka, nuestro gurú raíz, que es la figura principal del campo de méritos. Debido al afecto que nuestro gurú raíz siente por nosotros, genera el deseo de fundirse en nosotros. Y nosotros también deseamos con intensidad que lo haga. Imaginamos que Guru Heruka reduce su tamaño desde abajo y desde arriba hasta adquirir el tamaño de un pulgar. Entra por nuestra coronilla y desciende por nuestro canal central hasta llegar al corazón, donde se funde de manera inseparable con nuestra mente raíz en el chakra del corazón. Puesto que la esencia de Guru Heruka es la sabiduría del gran gozo espontáneo, pensamos, al fundirse mi mente raíz con Guru Heruka, mi mente se transforma en el gran gozo espontáneo. Meditamos en esta experiencia de gran gozo espontáneo de manera convergente durante tanto tiempo como podamos. Sostenemos nuestra mente inseparable del gran gozo espontáneo de Guru Heruka en nuestro corazón y no la olvidamos nunca. Meditamos en el gran gozo espontáneo de Guru Heruka. Parece artificial, pero en realidad no es artificial. Tiene la misma función. Es muy poderoso.
puesto que Guru Heruka nos ha concedido su mente de gran gozo espontáneo. Nuestra mente se transforma en el gran gozo espontáneo de Guru Heruka. Sostenemos esta experiencia de gran gozo espontáneo y no la olvidamos nunca. Aunque parece artificial, no es artificial. Tiene la misma función. Es muy poderoso. Y ahora, con esta mente de gran gozo espontáneo de Guru Heruka, síntesis del gran gozo de todos los Budas de las 10 direcciones, practicamos las 3 transformaciones. De la sílaba Hum en mi corazón irradian rayos de luz que disuelven en luz todos los mundos junto con sus habitantes. Esto se disuelve en mí y yo también me fundo en luz de manera gradual, desde abajo y desde arriba, y me absorbo la sílaba Hum en mi corazón. La sílaba Hum se disuelve en etapas de abajo arriba hasta la nada. La nada a su vez va reduciéndose de tamaño hasta desaparecer en la vacuidad de la luz clara. Soy Jeruca del cuerpo de la verdad.
Del estado de la vacuidad mi mente aparece bajo el aspecto de una nada. Soy Jeruca del cuerpo de deleite. De Yam, Ram, Bam, Lam, Sum y Pam surgen los cuatro elementos, el monte Meru y el loto. En medio del loto de las vocales y las consonantes aparece un disco lunar blanco rojizo. Su naturaleza es la de las bodichitas roja y blanca de Guru Heruka, padre y madre. Yo la nada entré en el centro del disco lunar y me transformo de manera gradual en la sílaba Hum. De la sílaba Hum irradian rayos de luz de 5 colores que conducen a todos los seres sintientes al estado de Chakra. Al mismo tiempo invitan a todos los héroes y heroínas a que acudan desde las tierras de Buda en las 10 direcciones. Todos ellos se disuelven en luz y se funden en la sílaba Hum, que adquiere la naturaleza del gozo espontáneo. El disco lunar, las vocales, las consonantes y la sílaba Hum se transforman en su totalidad de una vez y por completo. En el mandala, soporte y en su contenido. Soy Jeruca del cuerpo de emanación.
Muy bien. Entonces, recitamos el significado conciso del comentario, como ahora pasamos a la sección de la etapa de generación, cambiamos de significado conciso. En la página 267, la práctica en sí de la etapa de generación tiene 6 partes, que es la etapa de generación, transformación de los 3 cuerpos en el camino, meditación analítica del mandala y del Heruka base, generación del mandala y las deidades del mandala corporal, adorno de nuestro cuerpo con las deidades de la armadura, invocación y absorción de los seres de sabiduría y ofrendas. Meditación en sí de la etapa de generación. La transformación de los 3 cuerpos en el camino tiene 3 partes. Transformación de la muerte en el camino del cuerpo de la verdad. Transformación del estado intermedio en el camino del cuerpo de deleite. Transformación del renacimiento en el camino del cuerpo de emanación. La meditación analítica del mandala y del Heruka base tiene 2 partes. Meditación analítica del mandala, simbolismo del cuerpo de Heruka. La generación del mandala y las deidades del mandala corporal tiene 2 partes. Explicación preliminar, exposición de la práctica en sí. La exposición de la práctica en sí tiene 2 partes. Generación simultánea de todo el mandala corporal soporte de Heruka y su contenido. Meditación analítica de esta generación. La meditación analítica de esta generación tiene 2 partes. Meditación analítica de las partes burdas de nuestro cuerpo generadas como el mandala de Heruka. Meditación analítica de las partes sutiles de nuestro cuerpo, los canales y las gotas, generadas como las deidades. Muy bien, entonces para ponernos en contexto en el significado conciso de la explicación, de la exposición de la práctica en sí, tiene 2 partes. La etapa de generación y la etapa de consumación. Si miramos la primera división, el comentario a la práctica del Tantra del Yoga Supremo del Mandala Corporal de Heruka, tiene 3 partes. Explicación preliminar, que ya vimos, completa. Exposición de la práctica y dedicación. Entonces, la exposición de la práctica, que es la segunda parte, tiene a su vez 2 partes, etapa de generación, etapa de consumación, que son las 2 partes de la práctica del Tantra del Yoga Supremo. La etapa de generación, a su vez, tiene 2 partes. Cómo practicar durante la sesión de meditación, cómo practicar durante el descanso de la meditación. Cómo practicar durante la sesión de meditación tiene 3 partes. Aquí estamos. Prácticas preliminares que terminamos recientemente con el yoga del guru. La práctica en sí de la etapa de generación, que es la que comenzamos hoy. Y la tercera parte, prácticas concluyentes. Entonces, la práctica en sí de la etapa de generación, que es la que comenzamos hoy, como hemos visto, tiene 6 partes. Hoy vamos a comenzar con la primera, que es la etapa de generación. Entonces, hasta ahora hemos estado viendo las prácticas preliminares. Si miramos en el libro, hemos estado viendo los últimos meses las 6 prácticas preliminares
refugio y generación de bodhicitta, bendiciones, purificación de nuestra propia mente, cuerpo y palabra, purificación de los demás seres, el entorno y los disfrutes, purificación de las acciones perjudiciales, las caídas morales y los obstáculos, y la sexta, que ha sido la más extensa, el yoga del gurú. Con estas prácticas preliminares, como sabemos, preparamos nuestra mente para la práctica en sí, la etapa de generación y la etapa de consumación, ¿no? Acumulamos gran cantidad de méritos, purificamos nuestros obstáculos y recibimos poderosas bendiciones para tener éxito en la práctica en sí de la etapa, tanto de la etapa de generación como de la etapa de consumación. Estas prácticas preliminares sostienen nuestra práctica en la autogeneración como nuestra deidad y las prácticas de la etapa de consumación. Entonces, vamos a la página 91, transformación de los tres cuerpos en el camino. La práctica en sí de la etapa de generación se presenta en 6 apartados, que es la etapa de generación, transformación de los tres cuerpos en el camino, meditación analítica del mandala y del Heruka base, generación del mandala y de las deidades del mandala corporal, adorno de nuestro cuerpo con las deidades de la armadura, invocación y absorción de los seres de sabiduría y ofrendas, y meditación en sí de la etapa de generación. Entonces, ¿qué es la etapa de generación? La etapa de generación se define como la realización del yoga creativo que purifica los tres cuerpos básicos y causa la maduración de los tres cuerpos del camino. Se denomina yoga creativo porque su objeto es generado o creado por una mente de concentración pura. Por ejemplo, cuando nos autogeneramos como Heruka, en nuestra mente aparece la forma de Heruka, que tiene un cuerpo de color azul, 4 rostros y 12 brazos. Y este objeto es generado por nuestra mente por medio de la imaginación correcta. No obstante, aunque es un objeto imaginado, existe. Si continuamos con esta meditación, nuestra mente se familiarizará cada vez más con el objeto y finalmente lograremos el verdadero cuerpo de Heruka. Pero si no lo creamos mentalmente en primer lugar, nunca alcanzaremos el verdadero cuerpo de Heruka en el futuro. Al igual que un artista para pintar un cuadro comienza elaborando un esbozo del dibujo y luego continúa pintando hasta que lo completa, nuestras meditaciones de la etapa de generación son como el esbozo del dibujo y las de la etapa de consumación como el cuadro finalizado. Muy bien, entonces aquí el venerable Geshe-la en un párrafo nos explica tanto la definición de la etapa de generación como su función y el proceso mediante el cual esta meditación realiza su función, transformar nuestro estado, estado más sutil, o podríamos decir nuestro estado del dormir o de la muerte, intermedio u onírico, y del despertar o renacimiento, primero en los tres cuerpos del camino y luego
en los tres cuerpos o podemos verlos como 4 cuerpos resultantes, ¿no? Esto lo vamos a ver en detalle en próximos párrafos. Entonces, es muy importante para nosotros entender el proceso de esta meditación de la etapa de generación, cómo funciona, para qué, pues para practicarlo con más confianza, ¿no? Tener más energía en esta práctica. Para ello necesitamos un mínimo de entendimiento, aunque veíamos que haciendo estas prácticas vamos viendo por experiencia propia su efecto, su resultado y no hace falta entender todo. Un entendimiento inicial nos ayuda a ganar confianza en estas meditaciones y por lo tanto a poner nuestra energía en practicarlas. Entonces, aquí Geshe-la dice que la etapa de generación se define como la realización de un yoga creativo. El venerable Geshe-la en este punto siempre explica que aquí la palabra yoga no se refiere a nada físico, sino es simplemente una práctica espiritual especial. En cuanto a creativo, más adelante nos dice, se denomina yoga creativo porque su objeto es generado o creado por una mente de concentración pura. Entonces aquí podemos hacernos la pregunta, ¿qué hace que una concentración sea pura? ¿No? ¿Qué hace que una concentración sea pura? Porque es la que necesitamos para que funcione este yoga creativo. Necesitamos que nuestra concentración sea pura. ¿Qué hace que nuestra concentración sea pura? Como sabemos, la concentración puede ser de 3 tipos. Puede ser virtuosa, perjudicial o neutra. En este caso, para que estas meditaciones sean meditaciones de la etapa de generación, un yoga creativo, necesitan estar motivados por una mente virtuosa. En este caso, nuestra compasión y más aún nuestra mente de bodhicitta. Estas meditaciones son manifestación o surgen o están motivadas por la gran compasión, el buen corazón supremo de la bodhicitta. Y a eso se refiere concentración pura. Y esto es lo que hace de estas meditaciones no una simple imaginación, sino que se transformen en un yoga creativo o en un camino espiritual que nos lleva a la iluminación. Como sabemos, el destino, a donde nos llevan nuestras acciones en general, depende de nuestra motivación. Nuestra motivación establece el destino o los resultados que vamos a conseguir de todo lo que hagamos. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que transforma estas meditaciones en un camino espiritual, en una práctica espiritual especial o yoga, en este caso creativo? Nuestra motivación de bodhicitta. Entonces, esto nos está indicando que cuando hacemos estas meditaciones, nuestra mente debe estar motivada por el buen corazón supremo de la bodhicitta. Entonces, más adelante, Geshe-la nos dice, cuando nos autogeneramos como Heruka, en nuestra mente aparece la forma de Heruka, que tiene un cuerpo de color azul, 4 rostros y 12 brazos. Y este objeto es generado por nuestra mente por medio de la imaginación correcta. Entonces, ¿a qué se refiere en particular aquí? Correcta, ¿no? Imaginación, todos sabemos que es percepción mental, ¿no? Y que es una percepción mental conceptual. Nuestra mente percibe su objeto a través de una imagen genérica
y no de forma directa. Por ejemplo, una percepción mental directa sería la que tenemos en los sueños. En este caso, percibimos la forma del cuerpo de Heruka en esta meditación, siguiendo la imaginación correcta. ¿Qué es lo que hace que esta imaginación sea correcta? Como hemos escuchado en varias ocasiones, hemos recibido en todas las enseñanzas que recibimos cuando recibimos las iniciaciones de Heruka y Barra Yogini, los maestros nos dicen que nos autogeneramos siguiendo la imaginación correcta y que la imaginación correcta es una mente pura. ¿Qué es lo que hace que esa imaginación sea correcta? Que surge de la sabiduría. La imaginación, ¿no? Por ejemplo, por lo general, estamos siempre imaginando. En realidad, uh, somos muy buenos imaginando. A veces cuando hacemos estas meditaciones decimos, ay, no me salen, es que me cuesta visualizar, pero en realidad para visualizar uh, en la vida diaria aquello que queremos y anhelarlo y esforzarnos en conseguirlo, somos muy buenos, aunque nos pase incluso por desapercibido, pero en realidad estamos usando la imaginación todo el rato. Pero no suele ser imaginación correcta, no suele venir de la sabiduría y por lo tanto no es un camino espiritual, no nos lleva a la liberación y a la iluminación. Una imaginación correcta necesariamente surge de la sabiduría y por lo tanto nos conduce al logro de la liberación y la iluminación. Si lo que imaginamos viene, por ejemplo, de nuestro apego, o a veces de nuestro miedo, a veces de nuestro enfado, a veces del desánimo, a veces nos imaginamos como alguien que no puede alcanzar la iluminación, como alguien que no puede progresar en el camino espiritual, ¿no? Esa imaginación, ¿qué crees? ¿Es correcta o es incorrecta? ¿A dónde nos lleva? ¿De dónde viene y a dónde nos lleva? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Viene de la sabiduría o viene de la ignorancia? Y por lo tanto, ¿a dónde nos lleva? ¿A permanecer en samsara o a alcanzar la liberación y la iluminación? Entonces, resumiendo, la imaginación correcta o creencia correcta es una mente pura porque surge de la sabiduría y nos conduce a la liberación y a la iluminación. ¿Mm? Y ahora es muy importante lo siguiente que Geshe-la nos dice, no obstante, aunque es un objeto imaginado, existe. Este punto es muy importante porque en nuestra manera como normal, en la vida diaria, de referirnos a la imaginación, por lo general cuando decimos, ay, eso solo te lo estás imaginando, parece que no exista, ¿no? Parece que lo que imaginamos o imaginación es igual a no existir, ¿no? Es igual a no existir. Por lo general, las cosas que imaginamos, como las imaginamos, siguiendo nuestra confusión, siguiendo nuestra ignorancia, nuestro apego, nuestra aversión, etcétera, es verdad que no existe. Pero no por el hecho de ser imaginado en sí, sino porque viene de la ignorancia. ¿Mm? Y percibimos, incluso lo que imaginamos, lo percibimos como si tuviera existencia inherente, como si tuviera existencia verdadera. Por supuesto, cualquier imaginación que tengamos, que percibamos como si tuviera existencia inherente o verdadera, no existe. Pero no
porque sea un objeto a la mente conceptual, a la percepción mental conceptual, sino porque viene de la ignorancia y no de la sabiduría. Cuando el objeto que percibimos, que en este caso, como es una mente conceptual, lo percibimos a través de una imagen genérica, el objeto aparente en esta meditación de la etapa de generación, no es la forma directa de Heruka, no perseguimos la forma de Heruka de forma directa, sino a través de una imagen genérica. Pero debido a que viene de una concentración pura y de la sabiduría, o sea, debido a que está motivada esa imaginación por la bodhicitta y por la sabiduría, existe. ¿Mm? No porque sea imaginado, no existe. No existe cuando viene de la ignorancia. Y no existe cuando viene de la ignorancia todo lo que normalmente vemos, no solo lo que imaginamos, sino incluso lo que percibimos normalmente no existe cuando viene de la ignorancia. No, no se trata de que porque sea un objeto a la percepción mental no exista. Existe siempre y cuando viene de la sabiduría, ¿no? En este caso, además, ah, es una concentración pura, es una concentración motivada por la mente de bodhicitta. Y no solo su objeto existe, sino que además nos lleva a la liberación y a la iluminación. Funciona, ¿no? Funciona llevándonos al estado de la iluminación, al estado de Buddha Heruka. Si continuamos con esta meditación, nuestra mente se familiarizará cada vez más con el objeto y finalmente lograremos el verdadero cuerpo de Heruka, ¿no? Esta concentración pura que viene de la sabiduría. Por supuesto, su objeto existe. Esta forma de Heruka imaginada existe y funciona. ¿Cómo funciona? Llevándonos al estado de Buddha Heruka. El efecto de esta concentración es transformar nuestra mente, palabra y cuerpo en la mente, palabra y cuerpo de Buddha Heruka. Esta es su función, llevarnos a la iluminación. Cuando la forma, paso al siguiente párrafo, cuando la forma de Heruka aparece en nuestra mente como resultado de las meditaciones de la etapa de generación, esta forma es verdadera. Esta forma es un generador de los fenómenos, una forma que solo aparece a la percepción mental. Más tarde, cuando contemplemos las concentraciones, cuando completemos las concentraciones de las etapas de generación y de consumación, alcanzaremos la verdadera forma de Heruka, que podremos ver con nuestra percepción visual. Lo que antes era una forma que era un generador de los fenómenos, se transformará, se habrá convertido ahora en una forma que es un generador de la forma, un verdadero objeto de la percepción visual. Entonces, cuando estudiamos Nuevo Corazón de la Sabiduría, estudiamos los 6 generadores, ¿no? Nuestras 6 conciencias, las 5 sensoriales y la conciencia mental, existen en dependencia de estos 6 generadores o sus respectivos objetos. Entonces, en este caso, como ella dice aquí, el Heruka
que imaginamos, el Heruka que aparece a nuestra mente de meditación en la etapa de autogeneración, es un generador de fenómenos. Todos los objetos a la percepción mental son generadores de fenómenos, ¿no? Es una forma que es un generador de fenómenos. Es el objeto a nuestra percepción mental, a nuestra conciencia mental de meditación. Esta forma, que es un generador de los fenómenos, solo aparece a nuestra percepción mental. Pero porque sea un objeto de nuestra percepción mental, no significa que no exista. Existe porque surge de la sabiduría y una concentración pura. Entonces, aunque no lo podemos percibir un generador de fenómenos, una forma que es un generador de fenómenos, no lo podemos percibir con nuestra percepción visual, aparece como imagen genérica a nuestra percepción mental. Esa forma que es un generador de fenómenos, refiriéndose a conciencia mental, existe y funciona. Y con el tiempo, cuando completemos nuestras meditaciones de la etapa de generación y de la etapa de consumación, esa forma que comienza a ser un generador de fenómenos se transformará en una forma que aparece de forma directa a nuestra percepción visual. Como dice el venerable Geshe-la, alcanzaremos la verdadera forma de Heruka que podremos ver con nuestra percepción visual. Lo que antes era una forma, que era un generador de los fenómenos, se habrá convertido ahora en una forma que es un generador de la forma o conciencia visual, un verdadero objeto de la percepción visual, ¿no? Es impresionante. Y ahora Geshe-la aquí nos da este ejemplo. Buda no solo enseñó en el Tantra cómo generar mentalmente objetos que luego se convierten en objetos de los sentidos. En los sutras del Vinaya, Buda dice que los monjes que desean superar el apego deben visualizar el suelo cubierto de esqueletos y percibir que todo es impuro. Algunos monjes que practicaban esta meditación con sinceridad veían con sus propios ojos esqueletos en el suelo y objetos impuros allí donde mirasen. Y como resultado de ello, generaban un intenso deseo de escapar del samsara, ¿no? Una manera muy poderosa que Buda enseñó en los sutras del Vinaya para generar la renuncia. Algo parecido a lo que veíamos 2 o 3 clases atrás de designar sufrimiento en nuestros objetos de deseo, dejar de ver felicidad siguiendo la imaginación incorrecta del aferramiento y el apego, dejar de seguir esa imaginación incorrecta y que nos lleva a designar de forma incorrecta felicidad, donde en realidad solo hay sufrimiento, y en su lugar imaginar de forma correcta, designar de forma correcta sufrimiento, ¿no? Hasta llegar a convencernos de lo que los Budas, los seres iluminados, con su sabiduría nos están diciendo una y otra vez. En esta ciénaga del samsara no existe la felicidad verdadera. No hay felicidad verdadera, como Milarepa le decía al ladrón, que entró en su cueva a robar. Y Milarepa se reía y le decía, ¿qué esperas encontrar de noche en esta cueva vacía cuando yo no encuentro nada a plena luz del día, ¿no?
No hay, en samsara no hay, es de la naturaleza del sufrimiento, es solo sufrimiento del cambio. Y si lo vemos así, llegará un momento que eliminaremos nuestro apego, dejaremos de imaginar de forma correcta que hay algo en samsara que tiene el poder de hacernos felices, ¿no? Y generaremos una mente pura de renuncia al samsara. Esto es muy parecido, pero una práctica más potente, utilizando el visualizarlo, ¿no? No podemos decir que sus mentes fueran percepciones erróneas, las mentes que veían esqueletos. Dice, no podemos decir que sus mentes fueran percepciones erróneas, porque los esqueletos que veían habían sido creados por medio de una concentración pura, ¿no? En este caso, la mente pura de renuncia. Al principio, los esqueletos eran formas que eran generadores de los fenómenos, pero luego para los monjes se convirtieron en verdaderos generadores de la forma. Y ahora un ejemplo más cercano. De manera similar, las personas que nos desagradan nos resultan poco atractivas. Pero si más tarde cambiamos nuestra opinión sobre ellas y llegan a gustarnos, su aspecto también cambiará y nos parecerán agradables. Lo único que ha cambiado es nuestra mente. Pero debido a ello, las formas que percibimos también cambian, ¿no? El poder de nuestra mente para crear. Esto demuestra que todo depende de la mente. No hay otra creadora aparte de la mente misma, ¿no? Si queremos, como nos dice el venerable Geshe-la una y otra vez, y por ejemplo en el capítulo de paz interior de cómo transformar tu vida, cuando introduce la enseñanza de la vacuidad, dice, si quieres eliminar todo aquello que te desagrada, todo aquello que no te gusta, purifica tu mente, elimina los estados mentales impuros y purifica tu mente, ¿no? Si purificamos nuestra mente, todo aparecerá de forma pura, ¿no? Todo nos inducirá finalmente gran gozo, felicidad pura, ¿no? Si queremos eliminar o liberarnos de todo aquello que no nos gusta, necesitamos purificar nuestra mente. Normalmente pensamos que los demás, la situación externa tiene que cambiar y llevamos desde tiempo sin principio intentándolo, pero no funciona, ¿no? Porque esas apariencias impuras en realidad vienen de la propia mente, ¿no? ¿De dónde surgen esas apariencias desagradables? ¿Qué es lo desagradable cuando algo o alguien nos resulta desagradable? Es la mente. ¿De dónde viene esa sensación? De la mente, de la intención o karma, contaminado, impuro. Entonces, si queremos cambiar nuestro mundo, ¿qué tenemos que cambiar? Nuestra mente. Está muy claro. Al contemplar estos razonamientos, podemos comprender lo que significa decir que la etapa de generación es un yoga creativo y cómo es posible generarnos como Geruka gracias al poder de la concentración pura. Esta es como la conclusión de toda esta explicación. Al contemplar estos razonamientos podemos comprender lo que significa decir que la etapa de generación es un yoga creativo, porque todo es creado por la mente. Podemos usar nuestra mente para crear felicidad pura para nosotros y para los demás, liberarnos del sufrimiento de manera permanente, liberarnos, cesar, desaparecer
todo lo que no nos gusta, todo lo impuro. ¿Cómo? Purificando nuestra mente. ¿Cómo purificamos nuestra mente? En la etapa de generación, generándonos como Jeruca, gracias al poder de la concentración pura, ¿no? La concentración motivada por el buen corazón supremo de la bodichita, purifica nuestra mente. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí el descanso y luego continuamos en la siguiente sesión. Así pues que gracias a las virtudes acumuladas al realizar correctamente las ofrendas, alabanzas, recitaciones y meditaciones de la etapa de generación del glorioso Jeruca, complete todas las etapas de los caminos comunes y extraordinarios, y por el beneficio de todos los seres sintientes, me convierta en Jeruca y guíe a todos los seres sintientes al estado supremo de Jeruca. Y si no logro este supremo estado en esta vida, que en el momento de la muerte me encuentre con el venerable Padre y Madre junto con su séquito, con nubes de las más hermosas ofrendas, música celestial e innumerables augurios excelentes y auspiciosos. Entonces que al final de la luz clara de la muerte sea conducido a la tierra pura de Piarra, la morada de los sostenedores del conocimiento que practican el sendero supremo, y que allí complete con rapidez este profundo camino, que el adiestramiento y la instrucción más profundos de Jeruca, practicados por millones de poderosos yogis, aumenten y que permanezcan durante mucho tiempo sin degenerar, como la entrada principal para los que buscan la liberación, que los héroes, las dakinis y sus séquitos, que moran en los 24 lugares supremos de este mundo y poseen poder sin obstrucciones para practicar este método, nunca vacilen en ayudar a los practicantes, que sean favorables los auspicios de un gran tesoro de bendiciones, que surgen de las excelentes obras de todos los gurus Raidi del linaje, que han realizado el logro supremo de Buda Jeruca, siguiendo el excelente sendero secreto del rey de los tantras, que sean favorables los auspicios de las grandes y excelentes obras de las tres joyas, la sagrada joya del Buda, la naturaleza de Jeruca que lo impregna todo, la última y gran joya secreta del Dharma, las escrituras y realizaciones del Tantra de Jeruca, y la suprema joya de la Sangha, las asambleas de las deidades del séquito de Jeruca, que gracias a la buena fortuna de las preciosas mansiones celestiales, vastas como los 3000 mundos, y embellecidas con ornamentos semejantes a los rayos del sol y de la luna, todos los mundos y sus habitantes disfruten de felicidad, bondad, gloria y prosperidad. Para que la tradición de Yeshonkapa, el rey del Dharma, pueda florecer, que todos los obstáculos sean pacificados y que abunden las condiciones favorables, que gracias a las dos acumulaciones mías y de otros, reunidas durante los tres tiempos, pueda la doctrina del vencedor los Andraka brillar para siempre.